Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bien, bendecidos. ¿De verdad se sienten bendecidos? Solo es de para afuera. Bendecidos, ¿no? Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor es bueno, siempre es bueno. Y muy bien, pues hoy quiero comenzar haciéndoles unas preguntas. Siempre es bueno, ¿no?, reflexionar. Y las preguntas, pues para eso nos sirven, ¿no?, para meditar. Estas preguntas son muy básicas, ¿no? Y quiero preguntar, ¿a quién de ustedes les gusta estrenar? ¿Sí? ¿A quién les gusta lo nuevo? Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gusta lo nuevo. Y es que, ¿sabes? Lo nuevo no es mejorar lo viejo. A veces decimos, bueno, voy a mejorar esta parte de mi casa, voy a mejorar estas cosas, voy a restaurar. Pero lo nuevo no significa mejorar lo viejo, sino que lo nuevo es tener algo totalmente diferente. Y sabes, así pasa con la vida, así pasa con nuestra vida. El Señor no quiere reformar tu vieja vida. El Señor no es que mandó a Cristo para darnos una segunda oportunidad. Tampoco es que el Señor vino a remodelarnos. No, el Señor vino a darnos una nueva identidad, totalmente nueva. Una nueva manera de pensar, de sentir y de actuar. Y sabes, yo sé que esto es difícil de entender muchas veces. Y fue así también en el tiempo de Jesús. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, fariseo, conocedor de las Escrituras. Y un día se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Para Nicodemo, Jesús era alguien diferente, alguien que hacía cosas diferentes. Pero la realidad es que Jesús no hacía cosas diferentes. Jesús hacía cosas nuevas. Jesús hacía cosas nuevas. Es por eso que Nicodemo estaba maravillado por Jesús y quería saber más de él. Quería conocer y entender más sobre el reino de Dios que él proclamaba. A lo que Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo era, detrás de estas palabras: Nicodemo, no es cuestión de religión, no se trata de reparar tu religión antigua, no se trata de remodelar lo viejo o hacer reformas a tu religión, no. Nicodemo, no se trata tampoco de cambiar de playera. Hoy me quiero cambiar esta playera de la antigua religión para ponerme la playera de la nueva religión. Lo que le dijo es: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida. Familia, hermanos, amigos, tú y yo necesitamos nacer de nuevo, necesitamos una nueva vida. Eso era necesario. La familia hoy está siendo atacada por este sistema llamado mundo. Están siendo atacados los matrimonios, están siendo atacados los adolescentes, los niños. Estamos siendo atacados precisamente en esa nueva identidad. Hoy el mundo te quiere perder y hacerte pensar que tú no eres lo que el Señor te hizo y te formó. Y las armas de este sistema llamado mundo son poderosas. Las películas, la música, las redes sociales, los videojuegos, el internet e incluso la misma sociedad. La misma sociedad. Es por eso, familia, que tú, como padre, como madre, nosotros, incluso los jóvenes, deben tomar una de las decisiones más importantes. O sigues viviendo en este viejo mundo, en este viejo sistema, o decides nacer de nuevo. O decides vivir en este nuevo mundo, en este nuevo reino, el cual el Señor nos ha dado. Necesitas despertar a una nueva vida. Ese es el título de nuestra predicación: despertar a una nueva vida. Y esto lo vamos a ver
como texto base de Deuteronomio, el capítulo 6, si me acompaña. Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a estar viendo el versículo 1 al 9. Cuando lo tengas, pueden poner de pie, familia. Y dice así la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que le vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques, como te ha dicho el Señor tu Dios a tus padres. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y estando en el camino y al acostarte y cuando te levantares. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta palabra y gracias por hoy permitirnos estar aquí en un país libre donde podemos conocerte, conocer tu palabra, honrarte, Señor. Yo te pido hoy por cada uno de los que estamos aquí, tú nos permitas, Señor, entender lo que hoy nos quieres hablar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos ese discernimiento para hablarnos directamente al corazón. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Y que hoy, al salir de aquí, no salgamos igual, Señor. Y salgamos con una nueva manera de pensar, de sentir y de actuar. Señor, te pedimos que sigas hoy transformando nuestro corazón y nuestra alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones y en nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentar. Despertar a una nueva vida. ¿Qué es una nueva vida? Una nueva vida no es mejorar tu vida, es recibir una completamente nueva, decíamos, con una nueva dirección, un nuevo propósito y un nuevo gobierno, una nueva manera de pensar, sentir y actuar. Y es justo lo que vamos a ver en este pasaje que leímos en Deuteronomio. Fíjate cuál es el contexto de este pasaje que acabamos de leer. Los israelitas habían salido de una tierra extranjera, Egipto. Estos israelitas tenían un rey, Faraón, y ese rey ejercía un gobierno, tenía sus propias leyes. El pueblo de los egipcios tenía sus costumbres y tradiciones, y adoraban a diferentes dioses creados por ellos mismos. Tenían al dios Rana, que era el dios de la fertilidad, el dios escarabajo, el dios sol, etc. Tenían muchos dioses. Esta nación adoraba a todo menos a Dios, al Dios verdadero. Y los israelitas, el pueblo de Dios, que llevaba 400 años siendo esclavizados, empezaron a adoptar justamente las costumbres y las tradiciones de este pueblo. Las familias del pueblo de Dios se habían olvidado de su Dios, se habían desconectado del Dios de sus padres. Y este era el contexto espiritual, la condición espiritual con la cual se encontraba este pueblo. Ellos ya habían salido del dominio de Egipto y de Faraón. Este pueblo estaba ya por entrar a esta tierra prometida. Aquí en Deuteronomio, Moisés vuelve a hablarle al pueblo. Y estaban ya por entrar a esa tierra prometida que el Señor ya les había entregado. Ellos ya la tenían, pero solamente tenían que entrar a poseerla. Es como cuando tú tienes una herencia
Ya a lo mejor tus padres, tus abuelos ya te la dieron, ya es tuya. Solamente falta que llegue ese momento en que tú entres a poseerla, a pisar. Y sabes, me encanta esta historia porque justamente refleja el estado espiritual y emocional, incluso físico, con el cual nosotros llegamos a Cristo. El Señor también nos rescató de nuestro Egipto, de Faraón, y a través de esta historia el Señor nos quiere mostrar ese paralelismo con nuestra vida, la cual trae implicaciones y aplicaciones prácticas para poder vivir una nueva vida y despertar una nueva vida. Así que vayamos allá a la Escritura, ahí en el versículo 1 del capítulo 6. Fíjate, Moisés dice esto: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Moisés entiende perfecto lo que el pueblo de Dios había pasado. Te digo, habían sido ya esclavizados por 400 años, pero ahora ellos habían sido rescatados de este reino de maldad y habían sido trasladados a un nuevo reino, a un reino de luz, a una tierra prometida, a un nuevo reino. Y bueno, como toda nación, como todo reino, un reino tiene un rey. Y ese rey pone sus mandatos, sus estatutos y pone sus leyes. Y los que viven en ese nuevo reino, ¿qué crees? Los tienen que obedecer. Los tienen que obedecer. Y aquí te quiero poner un ejemplo muy práctico. Tenemos aquí en la iglesia a hermanos que han vivido incluso como familia en tierra extranjera. Y tenemos también un hermano, querido amigo extranjero, colombiano, que hoy vive aquí en esta tierra. Si hablamos de nuestro hermano José, cuando él entró a este país, él tuvo que saber que había leyes, que había decretos, que había mandamientos que tenía que cumplir. Él sabía que él tenía esa responsabilidad. Él adquirió estas leyes. Y sabes, él las adquirió por amor. Porque aquí está su esposa y su hija. Y él sabe que tiene que cumplir esas leyes. Por otro lado, también tenemos a familias que han estado en Estados Unidos, ¿no?, como extranjeros. Ellos también, como habitantes de ese reino donde habitaban, estaban obligados a conocer las leyes, estaban obligados a conocer los decretos, pero también estaban obligados a obedecerlos. Ahora la pregunta a lo mejor es: ¿y realmente los obedecías o los obedeces hoy? Sí. Tú sabes que los tienes que obedecer, porque si no, te deportan. Cuando estás en un nuevo reino, si no cumples con esos mandatos, pues hay infracciones o te pueden deportar. De hecho, algunos países no solamente te piden eso, sino que tienes que aprender parte de su historia, tienes que, para darte la ciudadanía, tienes que saber el idioma e incluso conocer también el himno nacional del país. Entonces, si esto es así, y las personas y todos entendemos con cierta normalidad que esto es así, y que cuando estemos en un nuevo reino necesitamos aceptar estos mandatos y decretos de este nuevo reino, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo conocer, comprender y aceptar los mandatos y decretos del reino de Dios? Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo entender, porque es un cambio radical que tenemos que hacer. Pero, ¿sabes? Es necesario. Tenemos que cambiar, tienes que cambiar tu manera de vivir. Y es entendible, porque ¿sabes por qué a lo mejor los migrantes están y obedecen esos lineamientos y esas leyes? Porque les conviene. Porque les conviene, porque allá tienes que trabajar, porque les conviene, porque acá tienes la familia, porque les es conveniente obedecer esas leyes y estos estatutos. Pero yo te pregunto, ¿y a nosotros, viviendo en este nuevo reino espiritual,
¿No nos conviene obedecer la palabra de Dios? Claro que nos conviene. Nos conviene, entonces tenemos que cambiar ese chip, entender que hoy estamos en un nuevo reino. Mira, regresemos allá al versículo 1. Entonces Moisés les decía, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Y qué dice? Para que los pongáis por obra. ¿En dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, nosotros no venimos los domingos solo para recibir información. Información que pudieras tal vez aceptar o no aceptar, creer o no creer. ¿No? Nosotros estamos aquí porque tenemos que aprender cómo se vive en este nuevo reino. Poder poner por obra todos estos nuevos estatutos y mandatos que nuestro nuevo rey nos demanda. ¿Sabes? Es complicado, familia. Decían por ahí, yo sé que cuando vengo a la iglesia tengo que venir a desaprender. Tengo que venir a desentrenarme. Porque mira, no sé a los cuántos años llegaste a Cristo. Yo llegué a los 33 años. Yo tenía una religión. Y hasta los 33 años, cuando llegué a Cristo, tuve que desentrenarme de toda esa vida pasada que yo viví. Y cuando empecé a vivir una nueva vida en Cristo, ¿qué me decían por ahí los amigos, los familiares? Ya te hicieron un poco wash. Claro, sí, me hicieron un poco wash porque me limpiaron toda esa suciedad y esa maldad que traía en mi mente. Me dieron una mente nueva, la mente de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Y mira, acompáñame ahí al Salmo 128, porque aquí vamos a ver por qué es conveniente entrar en este nuevo reino y empezar a poseer este nuevo reino. Ahí en el Salmo 128, vamos a leer versículos del 1 al 6. Fíjate lo que dice aquí. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Así será bendecido aquel que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. En este salmo podemos ver la pintura y el cuadro de una familia que ha decidido seguir a Cristo, a Dios. Una familia bienaventurada, doblemente dichosa. Eso quiere decir bienaventurada. Una familia que entendió que ya no puede vivir con las leyes, con los decretos del mundo antiguo donde fueron rescatados, de ese mundo de pecado. Hoy deben entender que viven en un nuevo reino, con un nuevo rey. Pero fíjate, ¿cuáles fueron las bendiciones de aceptar este nuevo reino? Dice ahí el Salmo 128, en el versículo 3, dice, en el seno de tu hogar, tu esposo será como vid llena de uvas. Esto refleja una mujer fructífera, feliz, un matrimonio fructífero, lleno de amor. Y fíjate, continúa el Salmo diciendo, alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. El olivo en la tradición judía es un reflejo de paz y armonía. Lo que está diciendo el salmista es que alrededor de tu mesa estarán tus hijos viviendo en paz, en armonía. Serán esos brotes, esos pequeños plantitas que crecen bien, en paz, en armonía, en el Señor, en respeto. El versículo 4 dice, así será bendecido aquel que teme al Señor. Y entendemos, familia, que el temor no es miedo. El temor al Señor es reverencia, es honra, obediencia a un rey. Versículo 5 dice que el Señor te bendiga desde Sión y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Mira, para nosotros sería que veas la prosperidad de tu familia, de tu nación, de tu comunidad, de tu municipio. Yo te pregunto, ¿te gusta tu nación? ¿Te gusta tu municipio? ¿Te gusta tal vez tu comunidad?
físicamente podríamos ver y pudiéramos decir, sí, es bonito, ¿no? Claro, es bonito. Pero realmente te gusta lo que hay dentro de esas comunidades, lleno de idolatría, alcoholismo, drogadicción, robo, secuestro, homosexualismo. ¿Qué es lo que se tendría que cambiar primero? ¿La nación o las familias que habitan en esa nación? Porque mira, es muy fácil echarle la culpa al gobierno, pero las naciones, los reinos se forman de familias, y esas familias se forman de individuos. Entonces, ¿qué tendría que cambiar primero? ¿La nación o las familias? Sabemos la respuesta, las familias. Y mira, el Salmo 6 termina diciendo esto: y vivirás para ver a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos, y habrá paz sobre Israel. La bendición, familia, cuando tú vives en un nuevo reino, bajo un nuevo rey, y le obedeces, la bendición no solamente se quedará en tu familia, sino que llegará a tus nietos, a los hijos de tus hijos y todas tus generaciones. Hay algunos tal vez aquí que pueden decir, bueno, yo soy cristiano de segunda, tercera generación. Y si bien no son familias perfectas, pero ves un cambio diferente a cómo vive el resto del mundo. En ti está ser tal vez esa primera generación, donde vas a poder ver a los hijos de tus hijos bienaventurados, doblemente dichosos. Y bueno, en este nuevo reino, en esta nueva nación espiritual en la que ahora vivimos, digo, hay estatutos y hay mandamientos, y estos no solamente son para ti como padre, sino también para tus hijos. Mira, vamos a regresar ahí a Deuteronomio. Regresamos ahí a Deuteronomio, capítulo 6. Fíjate lo que dice el versículo 2. Hablando de estos mandamientos y estatutos, dice: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En este nuevo reino, toda tu familia está incluida, porque sabes, el Señor no solamente quiere la bendición para ti, sino para tus generaciones. Y sabes, ¿qué es lo mejor? Que estos mandatos no son vacíos, sino que son mandatos con promesa. Son mandatos con promesa, dice ahí el versículo 2, para que tus días sean prolongados, para que tu vida en esta tierra sean muchos. Hay veces, familia, que el Señor, pues todos sabemos que tenemos un día para nacer y un día para morir, no lo sabemos, ¿no? Pero sabemos que existe esa fecha. Y Dios es misericordioso, y esto es una realidad. Hay veces personas, incluso creyentes, o tal vez, yo diría que tal vez conocieron solamente y eran simpatizantes de Cristo. Ha habido familias que hay una persona que a lo mejor continuamente está mal. Y tal vez esa persona dice conocer al Señor. Y me pasó con un familiar. Dios nos da oportunidades. Pero llega el momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Hijo, hija, vente para acá. Vamos. Porque hay veces que realmente el Señor utiliza esos tiempos, porque el Señor nos utiliza en todo. Seamos obedientes o no, el Señor es el Rey y Dios, y Él nos ocupa en todo. Pero hay veces que dice, ¿sabes qué? Ya, se acabó tu tiempo, vámonos. Cuando leía esto decía, es cierto, ¿no? Cuando dice que para que tu vida sea largos en esta tierra, es cierto. Cuando caminas en el Señor prolonga tus días. Ahora, no siempre hay excepciones, pero regularmente Él prolonga. ¿Por qué? Porque eres un siervo útil para Él y Él te va a utilizar. Pero cuando no somos siervos útiles, a veces el Señor dice, ¿sabes qué? Me sirves más acá. Entonces, es una realidad. Entonces, no tenemos un Dios caprichoso, no tenemos un Dios que se dice, aquí haces lo que yo quiero porque yo soy Dios y te callas. No.
lo que el Señor nos pide en sus mandatos es por amor a ti y a mí. Es para que te vaya bien en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tus negocios. El Señor es bueno y siempre es bueno. Y es esa parte que nos tenemos que quitar, familia. Porque sí, ciertamente, desde jóvenes traemos ese chip en la mente, ¿no? De que Dios es aburrido. Dios es hacer esto sí, esto no. No, Dios no es así. Si nosotros, y te decía hace rato, si estamos en otra nación y obedecemos los mandatos y lineamientos de esa nación, porque nos conviene, nos convendrá más obedecer al Señor lo que nos dice su palabra, porque finalmente es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y mira, el punto aquí es que obedezcamos o no, Dios no va a dejar de ser Dios. Eso es una realidad. Dios no va a dejar de ser Dios. Pero, ¿sabes? Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Ese es el punto. Nosotros sí necesitamos de Dios. Regresamos ahí al versículo 3, ahí de Deuteronomio. Decía Moisés: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra los mandatos, todo lo que estaba diciendo, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliqué, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Fíjate, esta tierra, ellos venían del desierto, un lugar de sequedad, donde continuamente estaban batallando por el agua, por la comida. Fue un tiempo de desierto, pero había una promesa, le dice, para que pases esa tierra donde fluye leche y miel. Mirad, algo pasa con los cristianos. Cuando empiezas a conocer a Dios, hay algo que se le llama desierto. Tal vez lo has pasado. Y entonces empiezas a caminar con el Señor y parece que todas las cosas, en vez de ir bien, van mal. Y dices: oye, pero ¿por qué? Si antes estaba hasta mejor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Señor te está quitando tus ídolos. Y entonces empiezas a vivir en ese desierto y es un lugar donde el Señor va a empezar a trabajar con tu carácter. Ese desierto es necesario sí o sí que lo pasemos. ¿Cuánto va a durar? Depende de cada uno, de cada corazón. Mi desierto duró 2 años. 2 años donde no la veía llegar y decía: Señor, pero ya te estoy obedeciendo, Señor, ya no estoy haciendo esto, mi vida es casa, trabajo, iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, el Señor está trabajando en tu carácter, te está formando. Pero ¿sabes? Sí hay una promesa, esa tierra prometida. Entonces Moisés reafirma ahí y dice que estos mandatos son para ponerlos por obras. Son para ponerlos por obras, es decir, para empezarlos a llevar a cabo en nuestra vida. Porque adquirir información nada más, familia, no nos sirve de nada. Llenarnos de información, y puedes tal vez estar meterte a estudiar o estar en una iglesia, y sí, está muy buena la predicación, y sí, wow, pero si no los pones por obra, de nada sirve. Dice por ahí: saber sin hacer es no saber. Y es cierto, ¿de qué te sirve saber si al final no haces nada de lo que el Señor te está guiando y instruyendo? Pues es mejor no saber nada. Mira, Jesús lo diría así. Acompáñame a Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 27. Ahí en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 y todo el 7, habla del Sermón del Monte. Esa es una de las enseñanzas de Jesús más preciada, e incluso por personas ateas. El Sermón del Monte es reconocido por escritores, por mucha gente culta, como uno de los mensajes más hermosos que han existido en el mundo. Y fíjate, ahí el Señor da una enseñanza. Esta es la enseñanza de los 2 cimientos. En el versículo 24 del capítulo 7 decía Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, él empezó a dar muchas enseñanzas, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La pregunta para nosotros es, ¿sobre qué estás edificando tu casa, tu hogar? ¿Sobre qué estás edificando la vida de tus hijos? ¿Con la arena de este mundo? ¿Con las enseñanzas de ese reino antiguo, corrompido, del cual el Señor nos sacó? Todo lo que quieras, ¿no? A veces escuchamos decir a los hijos, todo lo que quieras. Si te hace eso feliz, sé tú mismo, vive tu vida, vive tu cuerpo, sé tú. Y mira, apenas me platicaban por ahí una historia, voy a permitir contarla, de una mujer, ¿no? Que con orgullo hablaba de su hijo. Y decía, yo a mi hijo le compro una caja completa de preservativos. Que disfrute su cuerpo, que disfrute su vida. No pasa nada. Ah, pero sí, que cuide su salud. Por eso le compró los preservativos. ¡Wow! ¡Qué madre! ¿No? Una excelente madre. Yo creo que debería ser candidata para el premio Nobel a la mejor madre. A veces el mundo nos inyecta ese chip. Ser un buen padre, vente mi hijo. Tú toma aquí, no tú te estás tomando en la calle, toma aquí con tu padre. ¿No? Hombres bien inteligentes, ¿no? Eso aquí, no quiero que ande tomando en la calle. ¿Quién te dice que no va a tomar en la calle? Si toma delante de ti, claro que va a tomar en la calle, se va a poner una, ¿no? Pero pensamos que eso es ser un buen padre o una buena madre. Y hay muchas historias de esas. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que muchas personas, muchas familias piensan esto. Y de verdad, piensan esto y así hablan con sus hijos. Haz lo que tú quieras, tú ser feliz. Tú veniste a este mundo a ser feliz. Haz lo que quieras con tu cuerpo, lo que tú quieras. Tú puedes elegir lo que quieras hacer. Y no te estoy hablando de una profesión. Hoy en día están esos pensamientos. Tú puedes ser lo que quieras ser, hombre o mujer. Puedes decir que te gustan los hombres o las mujeres. No importa, tú sé feliz. Eso es una realidad, familia. O sea, ¿y sabes qué pasa y da tristeza? Es como si le dijéramos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ay, pobrecito, te equivocaste. O sea, yo estoy en un cuerpo de hombre, pero soy mujer, ¿no? O al revés, Dios, te equivocaste. Eso es lo que la sociedad hoy está diciendo a Dios, que se equivocó Él, el Creador. ¿Qué error tan grande, familia? Tu palabra no, pues tu palabra es antigua. Hoy vivimos en tiempos modernos. No, esto servía antes a los antiguos. Hoy vivimos en tiempos modernos. Alguna vez le dije a un hombre que hablaba de este tema, ingeniero, yo le decía, mira, ni siquiera necesitas conocer de la Biblia para entender que eso es incorrecto. Ni siquiera. Entonces, toma 2 tornillos. Te voy a dar unas estructuras y te voy a dar puros tornillos. Quiero que me las ensamble. Dice, pues no se puede, necesito una puerta. No es funcional. Así es la sexualidad. Así es lo que el mundo mal está aceptando. Ni siquiera es lógico, familia. Por último, ni siquiera tendrías que entender la Biblia para saber que eso no es lógico, no es real y es incoherente. Entonces, pero hoy ese reino está permeando incluso a las iglesias, más en Estados Unidos y en Europa. Mira, el Señor pagó un gran precio por ti y por mí, su sangre bendita. El precio que jamás ningún hombre en la tierra ha pagado. Y nosotros, el Señor, somos bendecidos porque Él dio su sangre por ti y por mí. Él lo hizo para rescatarnos de este mundo de oscuridad y mandarnos a este mundo de luz. Trasladarnos a este mundo y darnos una nueva vida. Una nueva vida. Él nos rescató.
Mira, terminando este pasaje de Mateo, de los 2 cimientos, es algo que sí nos tenemos que preguntar, sobre qué estamos fundamentando nuestro hogar, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, sobre esta arena o sobre la roca que es Cristo, sobre este manual de vida. Y bueno, regresando ahí al versículo 4 de Deuteronomio, Moisés continúa hablando y le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Moisés y el Señor nos dice hoy a ti y a mí aquí: amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Aquel que te creó, aquel que te dio la vida, por el cual hoy tú y yo estamos respirando, dice que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Qué es tu alma? Acuérdate, es intelecto, emociones y voluntad. En este nuevo reino, al que hoy tú perteneces por la sangre de Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, todo lo que tú pienses debe estar alineado con los decretos de Dios. Porque si tú piensas en todo lo que es correcto con Dios, te pones de acuerdo con Dios, las emociones que nazcan de esos pensamientos van a ser las correctas y las adecuadas. Los anhelos que nazcan en tu corazón van a ser correctos y te va a ir bien en esta tierra. Y entonces tu voluntad, tus obras van a ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y sabes que esto es bueno, de verdad es bueno, familia. Y yo sé que esto te podría espantar, decir: híjole, es que me pides que hable con mis hijos y que les enseñe, pero híjole, yo no tengo todo el conocimiento de la Biblia. Pero ahorita vamos a ver, es algo súper sencillo, de verdad, súper sencillo. Mira, acompáñame ahí a Jeremías 29:11 en el Antiguo Testamento. Este profeta habla el Señor y le da esta palabra para su pueblo, Jeremías 29:11. Y dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate, cómo el Señor es condescendiente con nosotros. Dice: para daros el fin que esperáis. Bien, o sea, tú, no yo. Yo soy Dios, yo estoy bien, dice el Señor. Pero dice que dice el Señor que los pensamientos que Él tiene acerca de ti y de mí son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Familia, ¿tú quieres ser feliz? ¿Quieres tener un matrimonio ejemplar? No perfecto, porque no son perfectos, pero ¿quieres ser feliz? ¿Quieres que tus hijos sean felices? ¿Que tu familia sea feliz? Claro. Entonces solamente confía en Dios. Confía que esta es la palabra de Dios y que los pensamientos que Él tiene sobre ti son buenos, agradables y perfectos. O sea, no tienes por qué dudar de Dios. No tenemos por qué dudar. Ahí adelante, un poquito atrás en Deuteronomio, no lo busques, 5:33, dice el Señor: andad en todo el camino, dice a Moisés, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. El Señor quiere que conozcamos de su palabra, no solamente para ser buenos religiosos. El Señor quiere que conozcamos de su palabra para que nos vaya bien en la vida, a ti y a tu familia. Decía por ahí un post: ¿no te gusta tu nueva vida? ¿Por qué no intentas vivir de nuevo? ¿No te gusta la vieja vida pasada que viviste? ¿Por qué no intentas vivir una nueva vida? Y es una realidad que tenemos y que el Señor nos da. Regresando allá al versículo 6 en Deuteronomio, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate, dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán aquí en el centro de tu alma.
Y dice que las debes repetir a tus hijos, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, es decir, todo el tiempo. Y esta es la parte que te decía que te puede dar miedo y temor, ¿no? O sea, Luis quiere decir que tengo que sermonear a mis hijos todos los días, en la mañana, a comer, a levantarte, en la tarde, en la noche. O sea, tengo que sermonear. ¡Qué aburrido! Porque primero ni sé cómo hacerlo, ¿no? Podríamos decir. Pero no se trata de eso. Mientras vas, y lo he comentado acá, mientras vas por la calle y ves alguna situación errónea, podrías ocupar esos ejemplos, porque así es como enseñaba Jesús. Él veía alguna situación y tomaba el ejemplo, y de ahí enseñaba. Oye, ¿cómo te fue, hijo, en la escuela? Pues fíjate que una niña se portó mal, un niño se portó mal, ¿qué hizo esto? ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Está bien o está mal? No, pues está bien, no está mal. Entonces ahí, ¿sabes qué? Mira, Dios dice en su palabra, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes hacer eso. Buscar momentos claves. Eso no quiere decir que lo tienes que sermonear todo el día. Eso, si lo haces constantemente, eso va a edificar a tus hijos. Mira, hace poco me mostraban un video de dichos y refranes de los abuelitos, ¿no? Y tristemente lo que se ve en ese video, de verdad, yo pensaba, y es muy triste. Llega una persona, un chavo, y agarra a los chavitos, ¿no? Adolescentes. Y le dice, a ver, te voy a decir una frase, un dicho o un refrán, y tú lo completas, ¿va? Y el niño, sí, perfecto. Y me acuerdo de dos, ¿no? Dice, el que madruga, tú lo sabes, ¿no? O al menos los que ya somos viejitos como yo, nos acordamos, ¿no? Los jóvenes a lo mejor no. El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Pero él decía, el que madruga, y el niño, despierta más temprano. Luego otro decía, no por mucho madrugar, sabemos que es amanece más temprano, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero el niño decía, no por mucho madrugar, te rinde más el día. Entonces, y otros que de verdad te daban risa, ¿no? Tristemente los niños ya no se saben esos dichos de los abuelitos, los refranes. Yo sé que aquí a lo mejor la mitad sí no lo sabemos, ¿no? Porque era algo que la abuelita, el abuelito te lo decía. Y sabes, había enseñanza en eso. Era enseñanza, ¿no? De social que había. Pero ¿sabes por qué hoy ya no, los niños no se saben nada de eso? Porque ya los padres no pasan tiempo con sus hijos. Todo eso se está acabando, familia. La otra vez, hablando aquí con un hombre de campo, ya lo había comentado, ¿no? Fueron al consultorio con su esposa y estaba triste el señor. Le dice, ¿sabes qué? Es que tengo mucho trabajo. Mi papá me heredó tierras, pero yo no puedo. Yo soy el mayor de mis hermanos y yo no puedo sembrarlas todas. Se van a perder. Dice, es que ahora mis hermanos menores, mis hijos ya no quieren saber nada del campo. Ellos quieren irse a las grandes ciudades, irse al norte. Todo eso se está acabando, familia. La comunicación se está acabando. Platicando justamente con este tema, y me comentaba que en casa cada niño tenía su tele en su cuarto. Bueno, las niñas tenían, era el cuarto de niñas, tenían su tele, y los hombres tenían su tele en el cuarto de ellos. Y cuando llegaba papá, ¿qué pasaba? No, váyanse a su cuarto, a mí no me estén molestando, yo voy a ver el fútbol. Fíjate cómo la tecnología ha dividido a las familias. Ya, en vez de ni siquiera para ver una película juntos, cada quien que vaya a su cuarto y ahí encerrado. Qué peligroso, familia. Y sabes, esto es algo que está ocurriendo. Ya hoy en día no hay esa comunicación. Y yo te pregunto, fuera de este lugar, cuando estás en casa, ¿tú hablas con tus hijos? Ya no te digo, ¿hablas de Dios? No. ¿Hablas con tus hijos? Segunda pregunta. ¿Y les hablas de Dios? ¿Oran para tomar los alimentos? ¿Te tomas un tiempo para leer con ellos algún pasaje de la Biblia? Al acostarse, leerles un cuento. Mira, creo que en la escuelita dominical justamente hoy están dejando a los niños que se aprendan un versículo bíblico.
Creo que la tarea no solamente fue para los niños, sino también para los papás, que platicaran y conversaran sobre ese versículo. La pregunta, ¿lo hiciste? Familia, hoy estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que hablar de esto. Yo tengo un dilema y a veces lo he compartido con algunos. Uno de mis dones es el don de la exhortación, ¿no? Pero, y a veces no es tan bueno que a lo mejor todo el tiempo sea exhortación de la iglesia, ¿no? Por eso es bueno que varios hermanos puedan predicar, ¿no? Algunos tienen don de misericordia, algunos pueden consolar, algunos tienen otros dones, a lo mejor algunos no son tan exhortadores, y está bien que haya esa diversidad en el tipo de enseñanza. Pero créeme que la exhortación es algo bien necesario. Hay personas que nos dicen, recién en una consejería matrimonial, nos decían a mí, pero sabes, yo sí necesito, por favor, porque decían, yo sé que tú eres así muy linda para hablar y todo, pero yo la verdad sí necesito que me digas las cosas como son. Rájalas, que me des contable. A veces es necesario. Yo sé que a veces lo que más nos gusta son las iglesias donde te hablan pues solamente de la prosperidad, de que vas a ser bendecido, de que el otro que eres el hijo del rey. Es bueno porque también es una realidad, es una verdad bíblica. Pero sabes, esto te lo dice el mundo solito. Esto te lo dice la psicología, que tú eres el centro de la vida del mundo. Y necesitamos que Dios nos hable con su palabra, con su verdad. Necesitamos cambiar. Vivimos en un mundo que cada vez se está poniendo peor, familia. De verdad, habla con tus papás, habla con tus abuelitos si tienes cómo era el mundo anterior. Ay, no, sí, es que, no, ya parece que yo le iba a contestar así a mi mamá. Me aventaba la chancla o me agarraba con el cable de la lavadora, ¿no? Algunos se ríen por ahí, era una realidad. Pero ¿qué tal? No crecimos tan mal, ¿no? Hay más o menos. Pero hoy los niños mandan a los padres. Hoy quien ordena en la casa son los hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Papá, mamá, sí, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Nada más no le hacen así los hijos. Pero eso es una realidad. Y fíjate, eso lo sabíamos porque es algo muy común en Estados Unidos, ¿no? Que allá pues, un hijo puede mandar a su papá. Entonces los hijos ya no pueden darles correctivos porque se pueden demandar. Y yo decía, híjole, sí, pero eso pasa en Estados Unidos. Acá no creo que pase. Ya estamos en esos tiempos, familia. Estamos en esos tiempos. Ok, vamos a ir al Salmo 78. Versículos del 1 al 7, ya estamos terminando. Mira, la iglesia y los hermanos estamos aquí para ayudar, para dar guía y dirección a los hijos en la escuelita dominical, pero esto es una responsabilidad de los papás. Muchas veces pensamos que nosotros con llevar a los hijos a la escuelita dominical ya cumplimos y es responsabilidad de la iglesia y de los hermanos. No, es responsabilidad del papá. Porque cuando estemos delante del Señor, no va a decir, a ver, pasa familia, ok, perfecto, pues tengo algo contra tus hijos. Y papá va a decir, ching, ya me va a llover. No es contigo, es con la iglesia. A ver, ustedes, no, es con el papá. ¿Qué hiciste con los hijos que te di, no? Y fíjate, justamente en el Salmo, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas al Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Y él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Antes había comunicación. Muchos de los escritos bíblicos, tú te preguntas, pero ¿cómo supo Moisés que pasó todo esto?
Bueno, años y siglos, las familias se contaban. Sí, fíjate que una vez Noé, que entonces Dios le dio un mandato y Dios construyó, y fíjate que la torre de Babel, y entonces, y todas esas historias eran contadas de familia en familia en familia. Oye, obviamente es difícil de creer, ¿no? Y por eso la gente, los ateos dicen, ay no, la Biblia fue escrita por hombres. No, no es cierto. Sí, claro, por hombres inspirados por Dios. Pero ¿cómo van a saber lo que pasó? Porque antes las familias se comunicaban, antes las familias hablaban. Y sí, tienes toda la razón, antes no existía esto. Y no existía la tele. ¿Y entonces qué hacían? Pues vamos a platicar, ¿no? Es así. Pero hoy esto es un daño enorme, tremendo, si lo usamos mal. Entonces, familia, el éxito de una familia, de un hogar, no se basa en qué tanto dinero hayas acumulado, qué tantas propiedades tengas, ni siquiera, fíjate, ni siquiera se basa en qué tan exitosos son tus hijos en la escuela. ¿No? Yo siempre le decía, pensaba de la educación de mis hijos, ¿no? Yo decía, bueno, híjole, como no tengo el dinero para pagar una escuela de paga desde el kinder, primaria, secundaria, pues mejor, mira, estudien en la pública, y si sale bueno el chamaco, pues ahora sí le pago el TEC de Monterrey, ¿no? Pagué el TEC de Monterrey a mí, no pagué nada. Pero ¿qué pasa? Yo pensaba eso y decía, pues es que es mejor, ¿no? Ya si le va a echar ganas, mira, cualquier hijo que estudie que salga en la UAC, en las universidades de la UNAM, si son buenos van a ser buenos, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto? Ni siquiera el éxito de una familia ni siquiera se basa en qué tan buenos sean tus hijos en la escuela. Porque sabes que los más grandes ateos, regularmente, no todos, los más grandes ateos son aquellos que fueron los más estudiosos, los científicos, los grandes pensadores, o incluso los millonarios, los ricos. Esos son los más grandes ateos de este mundo. Por eso el Señor Jesús no se equivocaba en Mateo 19. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando tienes todo y te sientes súper inteligente, pues ¿para qué necesito a Dios? Yo soy Dios de mi propia vida, yo tomo mis decisiones, tengo todo, tengo dinero, propiedades, tengo esto. ¿Te das cuenta? El éxito de una familia en Cristo no se puede medir con las normas y las reglas del reino caído de Satanás. El Señor lo reprenda. No se puede medir así. Entonces, ya terminando, dice Moisés en el versículo 8 y 9, le dice a este pueblo que estaban entrando a este nuevo reino, le dice, si tú quieres que tu familia sea diferente, si tú quieres que tus hijos sean diferentes, dice, ata todo esto que te dije, átalas como una señal a tu mano, los mandamientos de la palabra de Dios, tenlas como frontales entre tus ojos, y que estas estén escritas en los postes de tu casa y de tus puertas. Es decir, la palabra de Dios debe estar integrada en tu hogar, en tu casa. Y mira, para terminar, te quiero leer un pasaje, un par de versículos, ya por tiempo, de un hombre que decidió dejar ese mundo del cual estaba saliendo y que su vida fuera diferente. Este hombre ya estaba cansado, este hombre es Josué, y estaba cansado porque vivió junto a Moisés y veía cómo el pueblo de Dios era necio. Ya había pasado por el desierto, no había creído en Dios, murieron varias generaciones y el Señor seguía manifestándose con su poder y era necio. Entonces llegó un momento en que Josué al final de su vida dijo, ya estoy cansado de esta generación. Y entonces ahí Josué, capítulo 24, acompáñame, versículo 14 y 15, él da un mensaje de despedida y empieza a hablar de cómo el Señor los sacó, cómo los mantuvo durante todo el desierto. No sé si sabías, sus ropas nunca se desgastaron, sus zapatos nunca se desgastaron. El Señor les proveyó esos 40 años
Y justamente al llegar a la tierra prometida, ya que iban a pasar, Josué les dice, ¿no? Versículo 14, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, le dice: ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. Fíjate, dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y fíjate lo que dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. La resolución que hace Josué, dice: no me importa a quién vas a servir. Ya te he dicho, has visto a Dios, has visto las maravillas, los milagros en tu vida, has visto que en tu vieja vida pasada no te fue bien. Al día de hoy sigues cosechando las consecuencias de esa vida pasada. Aquí está la realidad: o sigues sirviendo a ese mundo corrompido, o haces como yo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Familia, hermanos, no retarde más el tiempo de poseer esa tierra prometida, que el Señor ya te dio. Ya está delante de ti, la puedes ver, la puedes respirar. Así estaban ellos, la podían respirar, la podían ver, estaban viendo ahí la maravilla. Pero lo que tenían que hacer era lo más importante, era como Pedro: salir de la barca y pisar el mar. ¿Qué tienes que hacer? Salir y poseer esa tierra que el Señor ya te dio. Ya es tuya. Ya es tuya. Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Toda la posesión espiritual de tu vida y la vida de tu familia está ahí. Es tuya. Así que, familia, animémonos. Si somos hijos de un rey, de un gran rey, si tenemos una vida nueva espiritual, si hay bendiciones por vivir en esta vida en Cristo, si Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere que seas próspero y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te quiere bien, y sí, Dios te quiere feliz, te quiere dichoso, contento. Solamente empieza a entrar a esa tierra prometida, hazla tuya, tómala, y vas a ver las maravillas que Dios va a hacer en tu vida, porque es una realidad. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por esta palabra que hoy nos muestras a través de la Escritura. Entender, Señor, que fuimos rescatados de ese mundo, de ese mundo en tinieblas que vivíamos, en el cual hoy pisamos todavía, Señor. Pero hoy tú nos has dado una tierra prometida, una nueva vida espiritual. Dice tu palabra que habitamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Hoy ya no vivimos conforme a los lineamientos y a los mandatos de ese mundo antiguo. Hoy vivimos en una nueva tierra, una tierra fructífera, una tierra espiritual donde hoy podemos confiar en ti, Señor, que si seguimos tu guía, tu dirección, tu palabra, tú nos vas a bendecir, Señor. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y nuestras generaciones serán benditas en ti, Señor. Nosotros creemos en esta palabra, creemos, Señor, porque tú eres Dios que no se equivoca. Tú eres el Dios, el que ha sido, el que es y el que será. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el único Dios verdadero, Yeshua, Jesús, Yahvé, Jehová, el gran yo soy. Eres tú, Señor. Padre, si tal vez hoy no hemos entendido el mensaje de salvación, hoy estamos delante de ti, Señor, arrepintiéndonos de nuestra mala manera de vivir, arrepintiéndonos de esa vida anterior que solamente nos trajo consecuencias y dolor a nuestro corazón. Hoy nos arrepentimos de no entrar y poseer esa tierra a la cual tú ya diste, Señor. Hoy nos arrepentimos de no reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Hoy delante de ti te reconozco
único, mi Dios, como mi Rey, como mi Señor y Salvador. Sé que moriste, pero que resucitaste al tercer día. Y hoy, por tus méritos en esa cruz, hoy tenemos una nueva vida. Lo creemos y la tomamos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.